Video 13 del curso de PHP y MySQL. En esta sección nosotros vamos a hacer un ejemplo dinámico. Nosotros estamos aquí en video 13. Aquí tenemos la URL localhost video 13 y index.php. Pero básicamente nosotros tenemos un archivo index.php y sin necesidad de ponerlo, entonces ya aquí nos muestra el ejemplo. Aquí básicamente nosotros utilizamos una plantilla que se llama admin lt2. Es perfectamente. Nosotros la usamos y luego la depuramos. Aquí tenemos el ejemplo original de la plantilla de admin lte. Ustedes pueden buscar en Google, pueden poner admin lte y luego le dan clic y luego acceden a esta parte de la plantilla en Google. Aquí podemos retroceder. Ustedes colocan aquí en Google admin lte, luego enter, luego aquí dan clic y luego lo redirecciona aquí a esta plantilla. Básicamente esto es una plantilla que contiene componentes de Bootstrap, jQuery. Excelente. Es excelente, pero no tiene el código de PHP. Eso sí hay que hacerlo. Sí, básicamente esta es la parte frontal, el frontend, y funciona perfectamente. Básicamente nosotros lo usamos y la depuramos para hacer nuestro ejemplo. Nosotros aquí básicamente creamos también tres tablas en la base de datos. Una tabla que se llama header, una para que nos muestre aquí estas imágenes, por lo menos aquí se muestra categoría. Luego si damos clic en producto nos muestra productos, y aquí en la URL, si se fijan, va cambiando el ID. Por ejemplo, aquí categoría tiene aquí ID 1, productos ID 2, proveedores. Aquí esto va cambiando la imagen, y aquí tenemos una tabla de contenido que nos muestra el contenido, el cual está relacionado aquí con la tabla header, que son las imágenes. Luego damos clientes y luego usuarios. Entonces si nosotros nos vamos aquí a phpMyAdmin y nosotros creamos aquí tres tablas. La primera tabla es la de contenido, luego la de header y luego la de menú. Por lo menos aquí en contenido nosotros creamos aquí en tres campos: el ID contenido, el cual es autoincrementable, aquí el campo texto y el ID menú, el cual está relacionado con la tabla menú. Entonces muy importante eso. Entonces aquí tenemos el texto, que es el contenido, y aquí el ID menú. Luego vamos aquí a la tabla header. Aquí header tenemos tres campos: el ID header, foto y el ID menú, el cual aquí el header está relacionado con la tabla menú, y aquí tenemos el nombre de las imágenes. Luego aquí vamos aquí a la tabla menú y tiene dos campos, que es el ID menú y el campo texto. Entonces, que es el nombre de la parte del menú, que es categoría, producto, proveedores, cliente y usuario, que es esta parte que tenemos acá. Entonces el nombre de los menús. Entonces básicamente nosotros depuramos esta plantilla e hicimos este siguiente ejemplo. Entonces cabe destacar que es importante que aquí está relacionado, aquí se muestran las imágenes dinámicamente y aquí el contenido que está asociado a la tabla de contenido. Entonces aquí nosotros nos vamos aquí a nuestro editor de texto y nosotros básicamente creamos estas carpetas. Nosotros creamos la carpeta config, imágenes, public, vistas, y afuera tenemos el index.php. Entonces aquí en config tenemos lo que es el archivo de la conexión, que tenemos esto, la conexión a la base de datos, PDO, tenemos la función de los acentos. Luego aquí en la carpeta imágenes tenemos lo que son las imágenes, que es categoría, cliente, producto, proveedor y usuario, que son estas imágenes que ustedes van viendo acá. Entonces nosotros simplemente la guardamos en esa carpeta y luego la llamamos a través de PHP con la ruta. Luego aquí tenemos la carpeta public, el cual ahí contiene lo que son la parte, los componentes de Bootstrap y plugin, todo eso, pero nosotros hicimos una depuración de esa plantilla, de la plantilla admin lte. Luego aquí en vistas creamos los archivos, que es header y footer. Luego nosotros llevamos esos archivos aquí en el index. Entonces es muy importante. Entonces aquí tenemos en vistas, tenemos aquí el archivo header y el footer. Luego aquí básicamente en el index.php es esta parte que se nos muestra, esta parte, todo. Luego ahí en index nosotros llamamos aquí el archivo header y aquí al final llamamos al archivo footer. Entonces aquí en la parte del index, aquí llamamos al header con el required ones, aquí tenemos la ruta, vistas, luego header, porque aquí entra la carpeta vistas, luego entra header, y lo mismo con footer. Aquí entra vistas
y luego a footer. Entre la carpeta vista y luego a footer.php. Luego aquí tenemos una parte de Bootstrap. Entonces, como ustedes saben, Bootstrap es un framework de CSS muy bueno. Te permite crear la página responsive y como tú quieras. Entonces, eso se verá más adelante. Luego aquí nosotros imprimimos las imágenes, la parte de las imágenes que ustedes ven dinámicamente a medida que se da clic acá. Entonces la parte de las imágenes que se ven. Entonces eso se llama de la siguiente manera. Entonces luego aquí llamamos imágenes, que es la carpeta que tenemos acá, imágenes, luego slash, luego a través de PHP hacemos un eco y llamamos esta variable header, el cual se encuentra aquí dentro de la carpeta, dentro de aquí el archivo header. Luego aquí hacemos en width de 1258 y luego acá imprimimos lo que es el contenido. Entonces fíjense que aquí, si nos vamos al archivo header, nosotros declaramos ya esa variable header y el de contenido. Entonces, acuérdense que para imprimir en PHP tienen que usar un eco, como tenemos acá. Esa variable header y contenido que tenemos acá, nosotros lo hicimos aquí en el archivo header. Entonces aquí viene la parte buena. La parte header acá que nosotros hicimos, bueno, tenemos aquí parte contenido de PHP que nosotros hicimos y tenemos contenido aquí de HTML. Entonces esto es parte de la plantilla. Entonces para nosotros comenzar acá a imprimir, nosotros aquí la parte de header vamos a imprimir la parte de acá, de esta parte, de la parte del menú lateral, categoría, vamos a hacer la parte de PHP y luego vamos a declarar las variables del header y del contenido, la variable header y la variable contenido para que se puedan imprimir. Luego acá básicamente nosotros creamos aquí el PHP, la apertura, y luego cerramos acá el archivo PHP. Luego cerramos aquí la etiqueta de PHP. Entonces aquí declaramos la variable conectar, llamamos aquí la función conexión y nosotros vamos a hacer una validación. Nosotros vamos a hacer una validación. ¿Por qué? Porque aquí básicamente nosotros tenemos que decirle que cuando nosotros demos clic acá, ustedes se dan cuenta que aquí va cambiando el ID. Entonces, a medida que se va cambiando el ID, va llamando aquí cierta imagen correspondiente y del contenido asociado a dicha imagen. Entonces, eso se va variando dinámicamente. Entonces, nosotros decimos que si existe, entonces el ID, entonces a través de array asociativo get, que quiere decir que toma el ID que está en la URL, entonces nosotros hacemos una consulta. Nosotros hacemos una consulta de la foto y del texto de la tabla header y de la tabla contenido, donde el ID del menú de la tabla de header y de contenido sea igual a la ID que se encuentra en la URL. Ok, esto es importante de que ustedes lo aprendan. Entonces aquí básicamente seleccionamos aquí el H header, que es la tabla header, como H y la tabla de contenido como C. Entonces aquí seleccionamos los dos campos, siendo el campo foto y texto. El campo foto es de la tabla header y el campo texto es de la tabla de contenido. Es importante. Entonces aquí básicamente le ponemos estos dos nombres, header como H, tabla de contenido como C. Donde el ID del menú, aquí esta H quiere decir de la tabla header, es igual al ID que viene de la URL y colocamos aquí el array asociativo get porque eso lo tomamos de la URL, tomamos el ID de la URL y el ID del menú de la tabla de contenido tiene que ser igual al mismo ID que está en la URL. Entonces aquí simplemente hace la consulta. Entonces si usted por ejemplo copia en esta consulta select que está acá, todo este que está acá, usted la copia con control C, dan un ejemplo y nosotros vamos aquí a php-min, colocamos aquí clic en curso, que es el nombre de la base de datos, luego SQL, clic, y la pegamos con control V. Perfecto. Entonces aquí, como ustedes saben, aquí el ID del menú vamos a colocar 1, por ejemplo. Entonces vamos aquí dentro de la doble comilla, vamos a colocar el ID, que es el 1. Entonces aquí colocamos 1, por ejemplo, que es el ID del menú 1, por ejemplo. Entonces damos clic en continuar y voilà. Entonces aquí ¿qué nos muestra? Nos muestra la foto de categoría y el texto de dicha categoría que está asociada. Entonces eso básicamente es la consulta que nosotros estamos haciendo, que nos trae la foto y el texto que está asociado a dicha categoría, a dicha foto.
Entonces básicamente esa es la consulta que nosotros estamos haciendo acá. Entonces aquí esa es la condición. Si existe una ID que viene por la URL que llamada ID, entonces aquí hace la consulta. Entonces dependiendo del clic que nosotros seleccionamos acá en el ejemplo, entonces se imprime, se va trayendo la imagen y el contenido. Entonces aquí la validación, en caso contrario, o sea que si no hay ninguna ID en la URL, entonces básicamente hace la consulta y me trae el primer ID, el número 1. El primero 1 es esto. Por ejemplo aquí, si nosotros no hacemos ningún clic, o sea desde el inicio, básicamente me da a través la imagen categoría y el contenido categoría, porque ahí estamos entrando directamente la imagen aquí al ejemplo directamente sin hacer clic. Claro, cuando hagamos clic, ahí sí viene una ID en la parte superior. Entonces, como ustedes ven aquí, este ID que está acá, que dice ID, ese nombre es el nombre que le ponemos acá, ID, y ese ID viene de aquí cuando nosotros lo imprimimos. Aquí tenemos una parte de HTML, usted no le pone mucho esto, esta parte básicamente aquí estamos haciendo la impresión de la parte de PHP. Nosotros aquí por lo menos recorremos, aquí creamos la etiqueta de PHP, luego aquí hacemos una consulta, seleccionamos todos los campos de la tabla menú, aquí preparamos la conexión, ejecutamos, tenemos el resultado que es un array, que quiere decir que son todos los registros que están asociados a la tabla menú. Luego aquí a través de un ciclo for recorremos aquí el resultado y como ustedes ven, y luego aquí creamos un L1, el cual es una lista ordenada, el cual me va a permitir aquí imprimir lo que son las listas de acá del menú. Entonces básicamente eso es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces aquí ponemos un ancla, como ustedes ven. ¿Por qué? Porque aquí esto es un ancla porque nosotros estamos seleccionando acá la categoría, producto, proveedores, cliente, usuario. Entonces básicamente nosotros a través de ese PHP nosotros estamos imprimiendo esta parte del menú lateral izquierdo. Entonces aquí tenemos un href, tenemos un index.php, id igual, este id es el nombre que viene de aquí en la parte superior. Aquí ustedes ven, porque nosotros estamos tomando el id que está en la URL a través de este array asociativo get. Entonces aquí básicamente tenemos ese ID. Luego aquí a través de PHP imprimimos aquí el ID del menú. Entonces aquí acuérdense que estamos recorriendo aquí el array resultado. Aquí tenemos, bueno, comienza con 0. Luego aquí hace el conteo de número de registros que se encuentra en la tabla del menú. Y luego aquí recorremos, como ya se había explicado anteriormente, cómo es el ciclo for y cómo se va imprimiendo. Entonces aquí básicamente con PHP nosotros imprimimos el ID del menú. Entonces de esa manera ya vamos teniendo el número de menú. Y luego aquí imprimimos aquí lo que es el texto. El texto que sería en ese caso el nombre del menú. Entonces aquí no se me vayan a perder. Aquí básicamente en la parte del ancla lo que me imprime aquí es el ID del menú y luego aquí el texto que es el nombre del menú, ya sería categorías, productos, proveedores, cliente, usuario. Entonces ahí esa parte es donde se va imprimiendo como tal, esta parte. Entonces aquí a través de una eco se va imprimiendo. Entonces luego continuamos aquí en la parte de arriba en la condición. Entonces si existe el ID, entonces se va a imprimir aquí, se va seleccionando el header y el contenido, la foto y el texto, como ustedes ven, de acuerdo al ID del menú. En caso contrario, entonces me va a mostrar el foto y el texto, pero del ID número 1, como ustedes ven acá. Entonces este ID es el 1. Si yo coloco el 2, me va a imprimir entonces el ID 2 del ID del menú, de la tabla header y de contenido. Entonces aquí continuamos, preparamos la consulta, ejecutamos siempre y luego aquí hacemos la condición que si existe el array resultado, entonces aquí le declaramos aquí la variable header. Entonces aquí colocamos aquí el resultado, traemos el valor de la foto, luego declaramos aquí la variable de contenido y traemos el valor del texto. Entonces en caso contrario, entonces me redirecciona al index. Entonces básicamente aquí esta variable header y contenido nosotros
lo traemos aquí en el index.php, como ustedes ven acá. El header es para que me imprima a mí entonces las imágenes, y aquí la variable de contenido para traerme aquí el contenido relacionado al header. Entonces básicamente ustedes pudieron haber hecho por lo menos esta parte de PHP que tengo aquí en header, lo pudieron haber hecho aquí en el index.php, en la parte superior. Se puede hacer de dos maneras. Entonces ustedes son libres de programar la forma que ustedes quieran, pero siempre y cuando tengan un orden lógico. Ok, entonces para resumir, entonces ustedes obviamente comienzan aquí creando la conexión a la base de datos, luego crean el index, bueno, tienen aquí las carpetas, tienen que tener una carpeta de las imágenes, entonces aquí yo las subí, que es la categoría, cliente, producto, proveedor y usuario. Luego que ustedes crean una carpeta vistas, crean aquí el header, el footer, bueno, esta ya es una parte de una plantilla que ya viene hecha, que es la parte del HTML, y yo lo que hice aquí fue la parte de PHP, para que ustedes vayan viendo. Entonces, y luego aquí en la parte de afuera creé el index. Entonces básicamente aquí yo le hice el ejemplo a ustedes para que ustedes vean cómo se hace en la parte de PHP. Luego se crearon tres tablas, que es la tabla de header, aquí header, menú y contenido. Y aquí en contenido ustedes tienen que ver que el contenido está relacionado con la tabla de menú. Aquí hicimos la integral referencial, que es el ID menú. Luego aquí en header, aquí el header, la tabla de header está relacionado con la tabla menú. Entonces aquí en header tienen las imágenes, el nombre de las imágenes. Y luego aquí en menú tenemos el nombre de los menús, que es categoría, productos, operadores, cliente y usuario. Luego ustedes aquí en header, bueno, aquí en el index nosotros traemos aquí el archivo header y luego al final el archivo footer, y luego aquí traemos lo que es el nombre de la imagen y del contenido. Entonces acuérdense que aquí header nosotros lo declaramos aquí en el archivo header, y la variable de contenido también en el archivo header. Luego aquí traemos las imágenes aquí con esta ruta, y luego aquí en header hacemos la condición. Entonces aquí llamamos a la conexión, llamamos la función conexión para hacer la conexión a la base de datos, y nosotros aquí básicamente vamos a traernos lo que es imprimir y declarar lo que es la variable de header y contenido. Básicamente ese es el objetivo. Y también imprimir aquí en esta parte aquí abajo, recorrer y traernos el nombre del menú. Entonces aquí en la parte superior hicimos la condición que si existe el ID que viene por la URL, sabiendo que esa URL es cuando ustedes dan clic aquí en la parte del menú, cuando va al menú, entonces aquí tenemos un ID que va cambiando. Entonces básicamente hacemos esa evaluación que si existe un ID, entonces me va cambiando aquí y me va trayendo las imágenes y el contenido, y va cambiando. Básicamente eso es lo que quiere decir. Entonces que si existe, entonces me trae aquí la foto y el texto de la tabla header y contenido, dependiendo al ID que viene en la parte de la URL, y se obtiene y se llama a través de la raíz sucesivo get. En caso contrario, si no se le da clic, entonces me va a traer la foto y el texto del ID menú 1. Entonces aquí preparo la conexión, ejecuto, luego aquí hago una condición que si existe el resultado, entonces declaro la variable header y el contenido, y me traigo aquí lo que es la foto y el texto relacionado a la imagen. En caso contrario, entonces me redirecciona al index. Luego acá voy bajando, y aquí voy creando lo que es imprimir lo que es el nombre de los menús. Entonces aquí preparo la conexión, ejecuto, luego que tengo el resultado, que es el array, el cual está almacenado todos los registros de la tabla menú. Luego aquí recorro ese array, y luego aquí en la parte del HTML, aquí recorro esta parte, esta LI, que es la lista ordenada que yo tengo acá, porque aquí yo tengo una lista ordenada, comienza UL, y aquí va recorriendo este LI. Entonces aquí tengo un ancla, entonces aquí en el ancla, entonces tengo un href que se llama index.php, tengo un ID, entonces aquí a través de PHP imprimo el ID del menú y lo voy recorriendo. Luego aquí voy recorriendo el nombre del menú. Entonces es importante que ustedes vean eso. Entonces aquí en este PHP básicamente estoy imprimiendo el nombre del menú, categoría, producto, proveedores. Es básicamente lo que yo estoy haciendo acá.
Entonces aquí ya tengo que cuando se haga clic, por lo menos a cualquier uno de ellos, aquí por lo menos, aquí imprimo la lista. Y ya, yo ya sé que en esa lista del menú tengo aquí un ID asociado del nombre del menú. Entonces, y en que esto va a aparecer reflejado en la URL. Index.php y ID igual a, dependiendo a lo que vayas a cliquear. Entonces aparece en URL. Entonces al dar clic, entonces en donde se va a ejecutar aquí esta condición, se va a cumplir, se va a ejecutar esta condición, que si existe ese ID, entonces se va a ejecutar esta consulta, se va a imprimir entonces la foto y el texto, en caso contrario, entonces se va a imprimir la foto y el texto, pero de la ID menú 1. Entonces básicamente ese es el ejemplo.